Bueno amigos, estamos hoy con Rafael Aita, peruano, escritor, divulgador, ingeniero, historiador, investigador de la historia de los incas y del hispanismo en el Perú. Cuéntanos, Rafael, cómo llegaron los españoles al Perú, qué se encontraron allí, cómo fue el impacto, aunque ya había habido una conquista previa en México, pero seguro que encontraron cosas muy diferentes. Sí, precisamente lo que existía en el Perú era ya un imperio de gran extensión, muchísimo más grande que lo que encontraron en México, ¿no? Recordemos que el imperio incaico abarcaba lo que serían hoy 6 países, desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, hasta Argentina. Una extensión que no se había visto en América hasta ese momento. Pero por supuesto estaba conformado también por una serie de pueblos, etnias, culturas que habían sido conquistadas o anexadas por los incas en muy corto tiempo. Recordemos que la etapa imperial incaica no duró más de 150 años. Estamos hablando de a lo sumo 3 generaciones con los incas Pachacútec Inca Yupanqui, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, hasta la muerte súbita de Huayna Cápac. Huayna Cápac muere intempestivamente, se genera un vacío de poder y aquí es donde entran en guerra fratricida sus 2 hijos, Huáscar y Atahualpa, 2 hermanos que desangraron el imperio incaico por la lucha por este poder y que facilitó la conquista al encontrar el imperio dividido. Es decir, que las alianzas jugaron un papel fundamental, crítico, en esta conquista, llamémoslo así, por parte de Pizarro y sus huestes, ¿verdad? Las alianzas jugaron un papel fundamental y es que en esta guerra entre los 2 hermanos, cada uno veía al otro hermano como un mayor enemigo que los españoles. Y por lo tanto, ambos buscaron alianzas con los españoles. Primero Atahualpa. Recordemos que cuando Atahualpa es capturado en Cajamarca, no busca su liberación, sino que primero ordena que vayan a Cusco y asesinen a su hermano Huáscar, que estaba capturado en Cusco. Porque estaba más preocupado porque Huáscar se recupere y retome el control antes que lo que puedan hacer los españoles. Además, Atahualpa le ofrece a Pizarro a su hermana como esposa, Aquis Pecisa, bautizada como Inés Huaylas Yupanqui, la cual Pizarro tomó como esposa. Y recordemos que los incas, cuando querían forjar una alianza, lo hacían a través de matrimonios. Entonces, este hecho demuestra que Atahualpa buscaba una alianza con Pizarro. Al mismo tiempo, cuando Pizarro ejecuta a Atahualpa e ingresa a Cusco, los aliados de Huáscar lo festejan y lo ven como un gesto de unidad y de alianza con Pizarro, ya que Atahualpa había ejecutado a Huáscar y por lo tanto, y había masacrado además a su familia, había hecho un verdadero genocidio en el Cusco. Entonces, en Cusco recibieron la llegada de Pizarro pues con mucha alegría. Las crónicas usan la palabra con holgura, ¿no? Que significa con fiesta, con regocijo. En estas 3 partes que me estás diciendo, los 2 hermanos y Pizarro, no hubo un comportamiento benevolente, parece, por ninguno de los 3, ¿no? Es decir, todos buscaban al final sus intereses. En todo caso, mirándolo desde la parte de los españoles que llegaban allí, ¿qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal? ¿O sencillamente se adaptaron a las circunstancias que se encontraron? Sí, esto lo refleja muy bien la frase que el mismo Atahualpa le dijo a Pizarro cuando fue capturado. Porque le dice, usos de la guerra es vencer o ser vencido. Y acá te lo dice todo, ¿no? Atahualpa estaba en guerra con su hermano, con Huáscar, lo manda a ejecutar cuando es capturado, y luego el mismo Atahualpa es capturado también. Entonces Atahualpa estaba ganando una guerra
había matado muchísima gente, había realizado una masacre en el Cusco y luego él mismo era capturado y estaba a punto de ser ejecutado y se dio cuenta de esto, ¿no? Entonces dijo, bueno, así es la guerra, yo estaba venciendo, ahora me tocó a mí perder. Entonces Pizarro se da cuenta de forma muy hábil de este juego de poder que existía. Y por eso las alianzas de Pizarro fueron muy inteligentes y de alguna manera lograron mantener el balance político ante la llegada de los españoles. El gran problema no fue Pizarro, no fue Francisco Pizarro, fueron sus hermanos. Sus hermanos no tuvieron esa habilidad, no tuvieron ese olfato político. Y es por eso que Pizarro, cuando llega a Cusco, nombra un nuevo inca, del cual no se nos cuenta, ¿no? Manco Inca fue el sucesor de esta línea y fue coronado como inca en el Cusco por el mismo Pizarro. Entonces hasta ahí estaba todo en orden hasta que Pizarro sale de Cusco hasta el Valle de Lima para fundar la ciudad de los Reyes, deja a sus hermanos como gobernadores de Cusco. Y son estos hermanos los que rompieron las alianzas, los que rompieron este balance, especialmente Gonzalo Pizarro, que fue realmente abusivo con el Inca, con Manco Inca, hasta el punto de arrebatarle a su esposa. No, imagino, o sea, ¿en qué mente puede caber, pues, que le vas a quitar la esposa a tu aliado y crees que todo va a seguir igual, ¿no? Obviamente que acá Manco Inca, pues, reventó, colmaron su paciencia y ahí es donde comienza la rebelión de Manco Inca contra los Pizarro, que fue pues la siguiente etapa de las guerras en la conquista. ¿Cómo dentro de esta pelea de varios bandos, ¿no? Porque un gran error es pensar que existieron dos bandos, ¿no? De incas y de españoles. Y vemos pues que entre los incas estaban divididos, primero entre Huáscar y Atahualpa, y los españoles también estaban divididos, porque cuando Manco Inca entra en rebelión, al mismo tiempo Diego de Almagro se pelea con los Pizarro y le hace una guerra civil a los Pizarro. Y los mismos conquistadores también entran en guerra entre ellos y se buscan alianzas entre las distintas facciones. O sea, Diego de Almagro ofrece una alianza a Manco Inca para vencer a los Pizarro y luego Manco Inca ayuda y le da tropas y armas a Almagro el Mozo, que era el hijo de Diego de Almagro. Y de esta manera, pues, nos damos cuenta que existían muchas facciones, ¿no? El mismo Manco Inca no tuvo todo el apoyo de los incas, ¿no? El hermano de Manco Inca, llamado Pauyu Inca, siguió apoyando a los españoles. Entonces vemos que fue una guerra en donde las confrontaciones y las alianzas iban cambiando, iban ajustándose de acuerdo a la situación. ¿Cómo es que acaba todo esto? Bueno, primero Manco Inca se da cuenta que no puede vencer a los pueblos que se habían aliado a los españoles, especialmente los huancas y los huaylas, ¿no? Los huancas rompieron el cerco de Lima, junto también con los huaylas, que se aliaron a Pizarro por la suegra de Pizarro, ¿no? Recordemos que Atahualpa le había entregado a su hermana, a esta princesa llamada Inés Huaylas Yupanqui, que su madre era la curaca de los huaylas. Entonces, cuando Manco Inca ataca a Pizarro y rodea Lima, es la suegra, es Contarhuacho, madre de Inés Huaylas Yupanqui, la que rompe este cerco y le salva el pellejo a Pizarro, consagrándose como la mejor suegra de la historia de la humanidad. Es la que rompe el estereotipo de toda suegra, ¿no? Le salvó el cuello a Pizarro. Y estas noticias llegaron a España. Obviamente en España esto lo vieron como un escándalo. ¿Qué están haciendo los conquistadores en el Perú? Se están matando entre ellos. Y envían al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela, para pacificar la situación. Bueno, Blasco Núñez de Vela fue decapitado en Quito, no por un inca,
sino por Gonzalo Pizarro, por este sujeto, ¿no? que habíamos dicho de que no tenía pues ningún tipo de criterio ni de tino, y de hecho estaba decapitando al emisario del rey, al representante del rey, lo cual es traición a la corona, abiertamente, ¿no? Entonces, aquí ya la corona pues se preocupó, pero se dio cuenta de que por las armas tampoco podía conquistar. Y entra un personaje muy inteligente, muy hábil, que es el que pacifica el Perú. Este se llamó Pedro de la Gasca, que era un cura, y no viene al Perú con ejército, viene con indultos. Él va donde Carlos V y le dice: yo te pacifico el Perú, pero dame papelitos, indultando a los que se te han sublevado. Carlos V, mira, confiaba tanto en Pedro de la Gasca que le da los papeles en blanco firmados por yo el rey. Entonces, si Pedro de la Gasca ponía en ese papel, pues, abdico de mi trono y ahora el nuevo emperador es Pedro de la Gasca, se hacía dueño de todo. Así confiaba, ¿no? en este cura. Pero bueno, él, pues, haciendo honor, ¿no? a esta confianza, llega al Perú. Y a todos los conquistadores que se habían sublevado contra la corona y que prácticamente ya estaban generando y creando su propio reino, comienza a repartir indultos. Y le dice: tú has rebelado, ya, perdón del rey. Te has rebelado, ven conmigo, perdón del rey. Y desbarató el ejército de Gonzalo Pizarro, que se quedó solo y terminó decapitado en la Plaza Mayor de Lima. Pero todavía estaba el problema con Manco Inca. Manco Inca todavía seguía rebelde en Vilcabamba. Vilcabamba era un pequeño reino que fue el último reducto de los incas, ¿no? Donde los incas todavía reinaban. Por lo tanto, Felipe II le escribe una carta a Manco Inca reconociendo que su sublevación fue justa. Creo que esta carta debería tomarse más en cuenta porque es un acercamiento al Inca, en donde el mismo Felipe II le escribe: os ruego que os pongáis en recado de Blasco Núñez de Vela, ¿no? O sea, se dirige al Inca como otro rey, ¿no? No ordenándole, sino: yo os ruego que nos acerquemos. Y Pedro de la Gasca también sirve como embajador. El mismo Pau Inca, que dije que había mantenido su alianza con los españoles, sirve también como embajador, como mediador. Y el hijo de Manco Inca, llamado Saidi Tupac, viaja hasta Lima, se reúne con el virrey Hurtado de Mendoza y firman una alianza, la cual es el Pacto Hispano-Inca. Es donde los incas se incorporaron al reino del Perú, siendo reconocidos como nobles por España. Es más, a la hija de Saidi Tupac se le entrega un título nobiliario, que es el Marquesado de Oropesa, y que fue el que identificó al heredero, al descendiente de los incas, dentro de este título nobiliario. Y bueno, los demás descendientes incas también fueron reconocidos con escudos, con privilegios, mantuvieron sus palacios, tuvieron una corte y vivieron como nobles dentro del virreinato por los casi 300 años del virreinato. Y eso lo vemos, ¿no? En los cuadros, en la iconografía, vemos estas imágenes donde incas que ciñen la borla del Inca, la mascaipacha, son retratados pues como nobles, como alférez del rey, portavoces del rey, ilustrados, estudiaban en el Colegio San Francisco de Borja de los jesuitas, hablaban español, quechua y latín, montaban a caballo, les gustaba la música barroca, o sea, eran una nobleza que no tenía nada que envidiarle a la nobleza europea. Bien es cierto que toda la llegada de extranjeros puede ser traumática, ¿no? Cambiaron de rey, de alguna manera, pero la calidad de vida, en lo que se conoce del Virreinato del Perú, fue magnífica, no menor que el Virreinato de Nueva España, ¿no es así? Es decir, 300 años de alguna manera gloriosos, ¿no? Acá hay que romper muchas leyendas negras, ¿no? Porque precisamente uno de los argumentos que se utiliza para
dejar de lado la historia, los 300 años de historia del virreinato del Perú, es que fueron un periodo de oscuridad, de esclavitud, de opresión, donde el pueblo pues era llevado a las minas obligatoriamente y todos tenían que pasar por la mina, donde morían por millones y eran reemplazados por otros que sabían que iban a morir. Y esta es la versión que siempre encuentro cuando hablo, pues, cuando hablo de las bondades del virreinato. Me dicen, no, pero vamos, eso fueron los nobles. Ya, eso fue una élite que no llegaba al 1% de la población. Pero el resto de la población desfilaba en masa hacia las minas donde morían en esclavitud. Y por esto, pues, mejor no hay que ni estudiar el virreinato. ¿Para qué? Fueron 300 años de oscuridad. 300 años donde solo sucedieron cosas malas para el pueblo. Vamos, esto no fue así. Esto no fue así. Para empezar, tenemos que la esclavitud de los naturales del Perú estaba prohibida por las leyes de Indias. No eran esclavizados, no podían ser esclavizados y no tenemos ni un solo registro, ni un solo caso, ni una sola evidencia de un solo indígena andino esclavizado en el Perú, ¿no? Porque ya el tema de la población africana, que ahí sí hubo esclavitud a través de los comerciantes portugueses, no estaban incluidos dentro de esta ley. Pero cuando yo estoy hablando de los naturales indígenas del Perú, no conocemos ni un caso de esclavitud. Entonces, muchos acá preguntan, ¿y el tema de las minas? Que sí, es verdad. El tema de las minas era muy difícil. La minera era muy peligrosa. Y es cierto que existió mucha mortandad en las minas. Sin embargo, la figura que se utilizaba en la mina era de retribución. El trabajo era pagado. Pero claro, acá el argumento es, aunque te paguen, si vas obligado, pues, y vas obligado a que mueras, ¿qué te importa que te paguen? Y esto también es parte de la leyenda negra. Esto no es totalmente cierto, porque hay una investigación de Asadurian que la pueden encontrar en bases de datos científicas, que menciona que el 70% de la mita o más era voluntaria, justamente por el tema del pago, porque era un buen pago. Y esto pues te desmonta el argumento de la esclavitud, ¿no? Pues si estamos hablando de que era voluntaria, que era mano de obra que iba por sus propios medios y por su propia libertad. Y claro, muchos se preguntan, pues, ¿y entonces el pueblo qué estaba haciendo? La principal actividad económica, que era la agricultura, la ganadería, siguieron viviendo en sus comunidades e incluso mantuvieron sus autoridades, porque en las comunidades andinas seguían gobernando los curacas y seguían estando bajo el mando de los curacas. La cuestión era que el curaca ya no respondía ante el Inca, ya no le daba el tributo al Inca, ahora le daba el tributo al virrey y respondía ante el virrey. Pero el que mandaba en su comunidad eran los curacas. Los curacas fueron el puente, fueron el vaso comunicante entre lo que se llama la República de Españoles y la República de Indios. En la República de Indios eran todas las comunidades de los naturales que vivían bajo las leyes de Indias y tenían una mayoría indígena y gobernaba el curaca. Mientras que aquellas ciudades que tenían mayoría de españoles o de criollos era gobernada por el virrey y obedecían a las leyes de Castilla. Este sistema dual se comunicaba a través de los curacas, que eran el puente entre estos dos mundos. Lima, en este sentido, pudo ser el escaparate de aquel virreinato, el esplendor de lo que fue aquella capital, su catedral, su plaza, etc. No, sí, claro. Lima era un centro político, cultural, intelectual. Tuvo la primera universidad de América, ¿no? La Universidad de San Marcos, la decana de América. Era un centro económico con el puerto del Callao. Pero no era el único. Cusco
y el sur del Perú en general eran más ricos que Lima, ¿no? Lo cual también desbarata esta idea del extractivismo de recursos naturales que no dejaban ninguna riqueza. Cuando el Banco Central de Reserva ha sacado una serie de libros de historia de la economía donde demuestra que durante el virreinato los Andes eran más ricos que la misma Lima. Y por lo tanto, existía un esplendor que se vio en las artes, que se vio en la cultura. Y ahí es donde tenemos la escuela cusqueña, la escuela quiteña, la escuela de Potosí, en donde ciudades del interior del Perú tenían universidades. Cusco tenía 2 universidades. Universidades en Quito, universidades en Charcas, universidades en Huamanga. Vamos, estos eran lugares donde la población española y criolla era mínima. Estas eran universidades para naturales, para curacas, para sus hijos, para personas andinas. Entonces, existía educación, existía cultura, la pintura de aquella época, la música. Poco se sabe que la primera polifonía que se escribió en el continente americano no fue ni siquiera en español, fue en quechua. Y yo recomiendo que lo busquen. Se llama el Hanaj Pacha Kusikuinin, que es un himno a la Virgen María. Se traduce como la alegría del cielo. Es una música preciosa. Y es muestra de este esplendor cultural, intelectual, social, ¿no? que nos aleja de esta visión oscurantista y de esclavitud que nos ha opacado todo lo bueno que lo tenemos ante nuestros ojos, porque la arquitectura está. Cusco es más barroco que la misma Lima. Su arquitectura, sus fiestas, sus costumbres, sus procesiones, sus celebraciones de santos, sus fiestas patronales son netamente barrocas hasta el día de hoy. Y eso es porque el surgimiento cultural, pues, sentó raíces tan fuertes que se mantienen hasta el siglo XXI. Entonces lo vemos, pero la leyenda negra no nos permite reconocerlo. Y vamos a la frase famosa. ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se jodió el Perú? Así es esta frase de Mario Vargas Llosa, ¿no? Que nos dice, bueno, pero si todo esto era de gran esplendor y existió esta alianza entre incas y españoles, entonces, ¿dónde están esos descendientes incas? ¿O en qué cómo hemos llegado hasta este momento? Y yo diría que no sucedió en una sola ocasión. Tuvo varios momentos. Y uno de los hechos más importantes en la historia del Perú que no nos cuenta fue la Guerra de Sucesión Española. Que en el Perú ni se conoce cuál fue la Guerra de Sucesión Española. Pero implicó el cambio de los Habsburgo a los Borbones. Y los Borbones hicieron una serie de reformas que le restaron el poder a los curacas. Además, la cosmovisión o la forma de pensar que trajeron de Francia era laicista. Sus reformas buscaban una modernización laical. Eso nunca fue aceptado en el Cusco. Hasta el día de hoy, Cusco, los Andes en general, son lo más católico que vas a encontrar en el mundo. Son netamente católico y conservador. Y según también nos demuestran los hechos, es que uno de los principales gatilladores para la caída del imperio fue cuando se quitó la amalgama que nos unía. Y esta amalgama eran los jesuitas. La expulsión de los jesuitas de todos los reinos de España, incluyendo el Perú, quitó la unión, esta alianza que existía con los incas, porque los jesuitas eran los formadores de los incas y los curacas. El Colegio San Francisco de Borja era jesuita. La
Universidad San Ignacio de Loyola, jesuita, ¿no? Ellos eran los que los formaban. Y por lo tanto, si tú sumas todos estos hechos y ponte en el papel de un curaca que ve que se le comienza a reducir el poder y que ahora tiene que obedecer más a Lima cuando antes tenía autonomía, que además comienza a ver que se le quita espacio a la religión cuando ellos se definían como los incas católicos por la gracia de Dios, y encima les quitas a sus formadores y a la élite intelectual, bueno, ahí tienes la rebelión de Túpac Amaru II, porque Túpac Amaru II fue formado por jesuitas. Entonces, la rebelión de Túpac Amaru II fue el otro quiebre. Si antes hablé de un matrimonio entre incas y españoles, la rebelión de Túpac Amaru II trajo el divorcio. Aquí es donde se ve una desconfianza con los curacas por esta rebelión. Pero aún así, y a pesar de que como consecuencia de la rebelión, también se perdieron mucho poder los curacas y los incas, ellos siguieron defendiendo al rey de España. Ellos mantuvieron su alianza con el rey de España hasta la batalla de Ayacucho. Pero vamos, la batalla de Ayacucho fue peleada por un ejército de peruanos que defendían al rey. ¿Contra? Contra extranjeros que venían de Colombia, de Argentina, de Chile. Porque el ejército independentista, el ejército de Sucre, tenía peruanos, tenía unos 1.500 peruanos, pero tenía más colombianos y venezolanos que llegaban a 3.000. Tenían argentinos, tenían chilenos que quedaban del ejército de San Martín. En el ejército realista que peleó en Ayacucho, habían 500 españoles. Y los otros 6.000 eran ayacuchanos, cusqueños, puneños, arequipeños, altoperuanos, lo que soy Bolivia, que eran realistas. Hubo un general realista, Antonio Huachaca, que incluso después de la capitulación de Ayacucho, no reconoció la república y mantuvo un estado realista en Iquicha hasta 1833. Entonces, ahí nos damos cuenta que los curacas, que los incas eran realistas. Ellos luchaban a favor del rey porque eran sus aliados y el rey era aliado de ellos y les mantenía un estatus y un orden político. Y ellos sabían que los llamados libertadores no lo iban a mantener, no lo iban a preservar. Además que estaban introduciendo una ideología contraria a la de ellos, contraria a un catolicismo conservador realista que los definía. Y el tiempo les dio la razón al final. Y para eso quiero leer una frase que le sentenció Antonio Huachaca a los libertadores y que dice: ustedes son más bien los usurpadores de la religión, de la corona y del suelo patrio. ¿Qué se ha obtenido de vosotros durante 3 años de vuestro poder? La tiranía, el desconsuelo y la ruina de un reino que fue tan generoso. ¿Qué habitante, sea rico o pobre, no se queja hoy? ¿En quién recae la responsabilidad de los crímenes? Nosotros no cargamos semejante tiranía. Entonces, ante la pregunta ¿cuándo se jodió el Perú?, también tenemos que mencionar que en 1825 Simón Bolívar le quitó todos los títulos nobiliarios, sus escudos y con ello sus riquezas. Les expropió las tierras a los descendientes incas y a los curacas, que desde ese entonces quedaron en el anonimato. Ellos, que eran la columna vertebral política de los Andes, cuando perdieron este poder, los Andes quedaron descabezados, acéfalos. Y por lo tanto, es ahí donde comienza esta brecha entre la costa y la sierra del Perú. Porque claro,
Bolívar le rompió la columna vertebral política a los Andes al quitarle sus títulos a los incas y a los curacas, que eran los que mantenían la estructura de política y de poder en los Andes. Has hablado de Simón Bolívar. Realmente en estas batallas de liberación, entre comillas, había más extranjeros que no solamente hispanos de Chile y de otros países cercanos. Ahí había unos intereses extraños por la secesión. Claro, ahí está clarísimo el caso de Miller. Y no solamente él. Si el día de hoy vamos a la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, donde se pelea la batalla de Ayacucho, hay un monumento donde aparecen los nombres de todas las personas que intervinieron en la batalla, del lado realista y del lado independentista. Y vamos a encontrar que mientras que en el lado realista todos son apellidos quechuas, apellidos cusqueños, apellidos andinos, en el lado independentista tenemos apellidos extranjeros y apellidos ingleses. Entonces sí, pues nos damos cuenta que existía un interés extranjero, en donde hubo esta influencia de las logias que traían el liberalismo. El liberalismo era esta corriente que buscaba irrumpir a través del rompimiento de las estructuras del poder de la monarquía y de la iglesia, ¿no? Quienes iban en contra de los monarcas y el clero eran los liberales desde la Revolución Francesa. Entonces, así es como vemos que esta ideología liberal, que atentaba contra una estructura conservadora, termina desarticulando el poder del imperio hispano. Pero había una cuestión, especialmente en el Perú, era más conservador, incluso que la misma España. En España el liberalismo tenía más fuerza que en el Perú. En el Perú el liberalismo no ha pegado hasta el día de hoy. De hecho, hay una frase que yo redacto en un artículo que dice: en el Perú incluso los liberales eran conservadores y los conservadores eran imperiales. Porque cuando llega la Constitución de Cádiz al Perú, es interpretada en clave conservadora. Y podríamos decir incluso que fue un enfrentamiento, cuando llega la Constitución de Cádiz, fue un enfrentamiento entre cuál de los dos era más conservador, ¿no? Eran los que aceptaban la Constitución por el rey o no aceptaban la Constitución porque eran más conservadores que el rey. Nunca entró el liberalismo al Perú. Sus primeras constituciones fueron conservadoras. Hasta el día de hoy el Perú es muy conservador. La ideología progresista no hace mella en el Perú, no hace eco en el Perú. Las tradiciones y las fiestas tienen protagonismo. Y eso nos habla pues que las raíces son profundas. A pesar entonces de este quiebre y a pesar del cambio del sistema político, no fue así en lo cultural. Y en lo cultural se siguieron realizando los usos y costumbres de acuerdo a la época virreinal, incluso hasta hoy. Y curiosamente, quienes más lo realizan es en los Andes. Entonces, pues, esto nos habla de que al final, si bien esta injerencia extranjera sí hizo un quiebre político, pero no lo hizo de forma cultural. Y es por eso que culturalmente seguimos unidos y encontramos identificación y unidad entre nosotros. Aunque geopolíticamente, en el fondo fue un desastre, porque vino la división en muchos países de aquellos virreinatos, y el del Perú es de los más divididos. Por supuesto, el Perú fue de los países que más territorio perdió. El Perú fue totalmente fragmentado y atomizado. Y si nosotros sacamos los indicadores económicos de lo que fue el Perú, encontramos que el periodo de independencia ha sido la peor caída económica de su historia.
Durante la época de los Habsburgo, el territorio de lo que es hoy Perú representaba el 33% de la economía de toda Sudamérica. Con las reformas borbónicas pasó a ser el 25%. O sea, un cuarto de la economía de Sudamérica era solo el Perú. Después de la independencia pasó a ser el 10%. Y hoy no llega ni a eso, ¿no? Entonces, creo que eso responde a la pregunta de Vargas Llosa: ¿en qué momento se jodió el Perú? ¿Y de qué manera? Bueno, y aquella resistencia indígena a favor de la corona española en ese momento, es decir, a favor del virreinato, para evitar esa liberación que parecía que les prometían, ¿no?, desde el otro lado, no se ha reconocido suficientemente, tal vez. No se ha reconocido para nada. Sin embargo, ellos lo saben. Y muchos de los descendientes incas que están vivos el día de hoy lo toman en cuenta. Yo he conversado con estos descendientes incas que ya están identificados el día de hoy, que guardan sus documentos, sus papeles, los escudos que les entregó España. Y cuando yo les pregunto acerca del reconocimiento que ellos deberían tener, o acerca también de las declaraciones, ¿no?, de esta presidenta de México sobre si España debe pedir disculpas, él me respondió que le dolió más la respuesta que hubo de un político español, el cual mencionó que España no debe pedir disculpas porque hizo muy bien frente a las tribus aztecas, mayas e incas que tenían una cultura horripilante. Y estamos hablando acá de los aliados de España. Los incas lucharon a favor de España hasta la batalla de Ayacucho. Y a ellos se les llama horripilantes. Así es como tratamos a nuestros aliados. Entonces, cuando le pregunto si está de acuerdo con las declaraciones de la presidenta de México y si España debe pedirles disculpas, pues voy a poner lo que él mismo me respondió para que lo escuchen por su cuenta. Mi opinión personal como José Canto Torres y descendiente inca es de que no España, sino la Casa Borbón regente debería de pedir disculpas a nosotros. No porque nos han saqueado, no porque nos han conquistado, no, por habernos abandonado, porque nuestros hombres siguieron luchando hasta 1833, esperando tal vez una reconvención para venir a ayudarnos, ¿no? Pero eso nunca sucedió. Con esas palabras, creo que ya no hay más que decir. Lo que tenemos que hacer es retomar nuestros lazos de unidad, no de confrontación, no insultarnos entre nosotros, porque lo que nos une es más grande que lo que nos divide.